Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por vernos, por ver esta reunión. Le damos la bienvenida a Alejandro, a Juan Carlos, a Mirta y a todos los que después van a ver o escuchar este video. Están todos invitados. Si quieren comunicarse, se comunican con Alejandro y son todos bienvenidos. Y le pedimos al Señor que siempre derrame sobre todos nosotros todo su amor y toda su misericordia. Y leemos la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Amén. Amén. Bueno, muy bien, gracias, Fernando. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo anda? Hoy es el cumpleaños de Fernando, hay que felicitarlo. Lo felicitamos todos. Y Gracias, gracias Juan Carlos, ¿qué gracias Muy bien, tal? Fernando, muy Alejandro. bien. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo andás? ¿Cómo Y andan yo allá? acá esperando que me mande un pedazo de la torta, Bueno, Fernando. bueno, y saludamos a todos los que nos escuchan y con gusto les decimos que por favor nos envíen un teléfono, un mail y los vamos a invitar a la reunión para que participen, que es una reunión abierta cristiana para de alguna manera acercarnos a la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, hoy me toca a mí poner el tema que yo di en llamar en medio de dificultades y problemas, andando en medio de dificultades y problemas, que de alguna manera es un tema que nos pasa a todos en la vida, ¿no? Todos en la vida tenemos dificultades y problemas y a todos nos toca en algún momento, ¿no? Y bueno, muy bueno, y justamente el Evangelio y la palabra y el Antiguo y el Nuevo Testamento. También es la historia dramática del pueblo de Dios, que también ha pasado innumerable cantidad de dificultades y problemas, ¿no? Innumerables. Y en todas ellas está la presencia divina, ¿no? Y de eso justamente lo que queremos compartir hoy. Porque no es que uno, por ser cristiano, todo se resuelve mágicamente. En realidad, también como cristiano y aún como persona en la vida, es importante saber solventar, resolver y enfrentar las dificultades de la vida. Tal vez es lo más importante, ¿no? Es lo más, y tal vez lo más difícil, tal vez lo más complejo. Por eso, esta es una palabra que abre un poco el tema. Yo no me animo a decir que es una palabra definitiva porque es un tema en sí muy complejo y que vamos a ir descubriendo juntos. Y por eso les pido a Fernando, a Juan Carlos y a nuestros amigos que nos escuchan, que de alguna manera participen en los comentarios, me hagan llegar sus opiniones. Es un tema muy complejo y que realmente yo voy a tratar de gozar, de presentar, y que el Espíritu Santo nos muestre también un poco, porque es lo esencial para la vida cristiana, que Dios mismo nos muestre el camino, la verdad y la vida. En Él está la verdad y la vida. Pero justamente para conocer la verdad, y acá no es cuestión de hacer una adquisición filosófica de la verdad, ni tratar de encontrar este, o
un enfoque muy complejo teológico, no. Sencillamente la verdad cotidiana, digamos, la honestidad, el honor, la palabra, los conceptos claros, tener claros los conceptos de quiénes somos, qué hacemos, cuál es nuestro alcance. Eh, ¿Qué mejor que pedirle a Dios, al cristiano? ¿Qué mejor que pedirle a Dios que le aclare, que le muestre? Al mismo tiempo su propia alma y su propia conciencia también. Y a veces yo diría que vivimos tan acelerados en este mundo y cuando hacemos algo, no nos detenemos a conversar, entre comillas, con nosotros mismos, en el sentido de decir, bueno, esto que estoy haciendo, ¿es lo que Dios quiere? ¿Es lo que quiere que Dios haga? ¿Lo hago realmente honestamente? ¿Estoy haciendo bien las cosas? ¿No las estoy haciendo bien? En fin, pedimos consejos, también a veces no pedimos consejos, pero tratar de ser honesto con uno mismo, ¿no? Con nuestro propio ser interior, ¿no? Y para eso nada mejor que Dios que nos conoce mucho mejor que nosotros mismos. Pero sencillo, vuelvo a decirlo sencillamente, ¿no? Bueno, y para comenzar con el tema, vamos a ver en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 15 del 22 al 27, ¿no? ¿Quién quiere comenzar a leer los primeros tres versículos? Bueno, eso, 22 Adelante, al 24. al 24. Moisés hizo partir a los israelitas del Mar Rojo. Ellos se dirigieron hacia el desierto de Sur, y después de caminar 3 días por ese desierto sin encontrar agua, llegaron a Mará, pero no pudieron beber el agua porque era amarga. De allí procede el nombre de Mará, que significa amarga, dado a ese lugar. Y el pueblo se puso a protestar contra Moisés diciendo, ¿qué vamos a beber ahora? Amén. Gracias, Fernando. Muy amable. Bueno, ahí encontramos una dificultad concreta. El pueblo, situémonos, ¿no? En el desierto, en el desierto lo único que hay es arena. Ellos se veían a ellos como pueblo, pero alrededor de ellos lo único que había arena. Recuerden que de día los acompañaba la nube, de noche había un fuego alrededor para que las bestias del desierto, las serpientes, no los ataquen. Estaban protegidos por Dios. Pero en ese momento no tenían agua. Y el agua en el desierto, yo diría que es casi lo más valioso y lo más difícil de encontrar, sobre todo, ¿no? Agua. Agua, comida en el desierto. Por eso recibían el maná que venía del cielo, ¿no? Porque no había ni comida ni agua. Es tremendo. En el desierto no tener agua se agudiza, ¿no? Digamos, porque uno, bueno, en la ciudad dice, bueno, por ahí no tengo agua, pero puedo comer una fruta, algo, una sandía que está jugosa. Pero en el desierto no hay nada. Se quedan sin agua en el desierto, es bravo, es mucho más bravo. Bueno, hoy día también, si nos pasara a nosotros, si nos cortan el agua, con más que fruta y todo, nos complica bastante la vida, ¿no? Pero en el desierto era peor todavía, ¿no? Y entonces, la gente estaba realmente muy mal, se sentía muy incómoda. Era una verdadera dificultad, ¿no? Y realmente, como bien nos relató Fernando, eh, no podían beber agua porque era la mano. Había agua, había. Entonces dijeron, hay agua. Sí, por ahí, no sé si con esa agua se podían bañar, pero no podían beberla, era terrible, ¿no? Y entonces
enseguida, lógicamente, cuando hay dificultades, siempre la gente empieza a hablar, ¿no? Murmuraban contra Moisés, ¿no? Y diciendo qué hemos de beber, ¿no? Porque ellos, el que los había guiado hasta ese momento era Moisés, ¿no? ¿Qué carga para Moisés, ¿no? Cómo de alguna manera Dios le había dado una fuerza especial a Moisés para llevar adelante ese pueblo, ¿no? Entonces, pero fíjense qué detalle, ¿no? El pueblo, en lugar de clamar a Dios, clamaron a Moisés. Podrían haberle pedido a Dios, pero ellos clamaron a Moisés, ¿no? ¿Qué hemos de verdad, ¿no? Entonces, y Moisés en realidad es una cosa que espiritualmente es importante. Que siempre que estemos en dificultades tenemos que tener en cuenta. Moisés en realidad no se quejó, no, no se enojó, digamos, en ese momento. Este, lo que hizo es clamar a Dios. Es muy importante eso, porque muchas veces tenemos dificultades y malgastamos nuestro tiempo y nuestros nervios en enojarnos, en irritarnos. Ojo, yo lo hago, por eso yo tengo que predicar algo para afuera y para adentro, ¿no? Porque no es tan sencillo cuando uno está en medio de una dificultad, no irritarse, no enojarse, malgastar el tiempo por ahí en pensamientos absurdos, negativos. Él no hizo nada de todo eso. No había agua. Y en lugar de quejarse aún contra la circunstancia, en fin, todo lo que estaba pasando, él clamó a Dios. Y bueno, ¿y qué es clamar? Y bueno, clamar es muy importante espiritualmente, es pedir, reconocer la autoridad de Dios y exclamar con nuestra alma y nuestro corazón nuestra necesidad, ¿no? Es un, casi, lo voy a, digamos, poetizar un poco, es un grito espiritual, no es un grito, es un grito espiritual, uno clama, espiritualmente hay un clamor, ¿no? Hay un clamor, por eso digo, un grito espiritual, algo que sale, clama a Dios, y mismo Dios dice, clama a mí y yo te responderé, lo dice en su palabra. Y lo hizo Moisés, ¿no? Por eso Dios no se molestó porque clamar al contrario. Yo pienso que el corazón de Dios se alegró al ver el clamor de Moisés y Jehová, por eso en el versículo 25 dice, Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol. Lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Bueno, eh, por empezar, eh, ese árbol también es una alusión, si se quiere, una parábola, o una alusión poética de Cristo, ¿no? Porque ese árbol, ese madero, es la cruz de Cristo, que endulzó las aguas, ¿no? O sea, cuando uno está en medio de una amargura, de una circunstancia difícil, el acercarse a Cristo endulza un poco la situación, la hace más llevadera, ¿no? La transforma. Justamente transformó algo amargo en algo útil, que era el agua, ¿no? Tal vez el agua no era dulce, el agua en sí no tiene un gusto dulce, pero ya no era amarga, no era algo que podía, era útil, ¿eh? Transforma esa amargura en algo útil.
Entonces, eso es un obrar de Dios que es inexplicable, pero que Dios lo hace en la medida que tenemos fe y que clamamos a Él. ¿Eh? Este, y allí dice la palabra, le dio estatutos, ordenanzas y los probó. ¿Eh? Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oídos sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié, fíjense en detalle, ¿no? De las que envié a los egipcios. ¿Listo? O sea que a los egipcios los había castigado porque les había enviado enfermedades. ¿No? ¿Se acuerdan las enfermedades que envió a los egipcios? ¿Se acuerdan cuando el, el faraón no quería dejar al pueblo salir al desierto? Hubo, creo que eran 7 plagas, ¿no? De Egipto. ¿Eh? Eran todas las enfermedades que había enviado Dios para probar a su pueblo y para este, demostrar su poder al faraón. ¿No? Ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Eh? Y llegaron a Elim. Elim es otro pueblo, otro lugar, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Y acamparon allí junto a las aguas. O sea, fíjense en el panorama, ¿no? De estar en un desierto, no tener agua para beber, encontrar un lugar donde hay agua, eh, no sé cómo sería, si era un arroyo, había agua de Mara, y acá no está de Egipto como era el lugar de Mara. ¿Vos lo conocés, Juan Carlos, cómo era? Si conozco el lugar Mara, Mm, no, yo no. no me tomé el trabajo de buscarlo, después lo voy a googlear. Este, llegaron ahí y se encontraron que no había agua para tomar, porque era amarga. Después se endulzaron, pudieron seguir adelante y finalmente llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Y acamparon allí junto a las aguas. Qué panorama, ¿no? Qué cambio, ¿no? A veces Dios nos hace pasar por un desierto, por un lugar terrible y después de pronto nos muestra toda su gracia, todo su amor, porque la verdad que lo que debe haber sido ese oasis, ¿no? Ese verdadero oasis, el IN. 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Qué maravilla para, los, para el pueblo de Israel, ¿no? Que estaba en ese momento transitando con Moisés el desierto, ¿no? Qué tremendo que habrá sido ese transitar, ¿no? Bueno, muy bien. Pero cómo el Señor después los reconforta y los fortalece, ¿no? Esto es importante. Siempre que el Señor nos da pruebas, nos hace pasar por dificultades. Después, Él mismo también nos va mostrando toda su gracia y su poder, ¿no? Y ahí es donde tenemos justamente, en el medio de las dificultades y los problemas, tenemos que tener fe. La fe nos permite pasar las circunstancias, la esperanza en Dios, el clamar a Dios, y Dios después nos muestra su gracia y su poder. Yo creo que todos en la vida pasan dificultades y problemas, pero una vez que los atraviesan, logran encontrar cosas maravillosas que Dios les muestra, ¿no? Eh, por eso, creo que es en Jeremías, ahora no me acuerdo exactamente, no sé si lo tengo más adelante, dice, clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque realmente el accionar de Dios nadie lo conoce hasta que Dios no se muestra.
hasta que Dios no actúa, no sabemos cómo va a actuar. Porque Él siempre se renueva, Él siempre cambia, siempre se transforma, ¿no? Y bueno, y justamente en este camino de seguir a Dios, para buscar a Dios y buscarlo, muchas veces hay que pasar por el desierto. El mismo Jesús, ustedes saben perfectamente que lo primero que hizo Jesús, una vez que fue bautizado, ¿qué fue, Juan Carlos? Cuando Sí, fue al desierto, fue al desierto. Juan decía, ¿no? O sea, esto, esto es una lección de vida importante, porque no solamente quedarnos en el hecho histórico, en lo que vivió Jesús, en lo que vivió la gente de las aguas de Mara, sino pensemos en nuestra propia vida. Muchas veces, cuando termina una etapa en la vida, de golpe vamos a un desierto y no sabemos ni por qué estamos en ese desierto, pero es parte de la experiencia de la vida. Y pasarlo, ese desierto, nos forma, nos fortalece, ¿no? Eh, Realmente para buscar a Dios hay que pasar el desierto y tener los ojos en Dios y los pies en la tierra, ¿no? Los pies en la tierra y la vista puesta en Dios, ¿no? Los mismos pastores, los mismos líderes de la iglesia también han pasado el desierto. También se desaniman a veces por lo difícil de las circunstancias, ¿eh? Pero ¿dónde encontramos justamente aquello que transforma ese momento amargo, esas aguas amargas? En Jesús, ¿no? Dios le dijo, agarra esos maderos, el madero del cristiano, para endulzar las aguas, para quitarle la amargura, es Cristo, ¿eh? Él solo puede satisfacernos, Él solo puede quitarnos la amargura. Pero también tenemos que tener paciencia, tenemos que tener paciencia y pasar el desierto. Eh, y cuando lo superamos, vemos la gracia divina, la vemos realmente y eso es maravilloso, ¿no? Eh, Dios en sí mismo nunca se repite, Él es Dios, el creador de todas las cosas. Siempre viene con algo nuevo y precioso y tenemos que plantarnos en Dios, ¿no? Y poner toda nuestra confianza en Él. En el Salmo 87:7 dice, entonces tanto los cantores como los flautistas dirán, en ti están todas mis fuentes de gozo. Él es toda nuestra esperanza y en Él vamos a ver resueltas todas nuestras dificultades, ¿no? El, Muchas veces las aguas amargas que habíamos visto en el versículo 23 antes son las del pecado, porque la consecuencia del pecado termina muchas veces en amargura, ¿no? Y en dolor. Y eso también produce desilusión. Y muchas veces no aceptar la soberanía de Dios también produce desilusión. Pero, ¿cuál es la salida? Es Cristo, ¿no? Es Cristo la salida de nuestro camino erróneo, ¿no? Él es la salida, Él es el que puede hacer potable, digamos, nuestra vida, ¿no? Él es el que puede realmente hacer potable nuestra vida. Entonces, yo creo que la desilusión y los problemas todos los pasamos, ¿no? Tenemos que ser sinceros. Muchas veces no comprendemos la soberanía de Dios, ¿eh? O sea, lo que Dios nos pide no lo entendemos. Yo mismo reconozco que en muchas cosas, a veces hasta uno mismo está como diciendo, no, pero será así, no será así.
cómo será. Pero hay un atributo fundamental que tenemos que recordar siempre. Dios es soberano. Y otro punto de vista también que no lo vamos a entender. Jesús dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Se acuerdan de Getsemaní? Donde estaba en la cruz, él podía haber renunciado a la cruz. Y sin embargo, le pidió al Padre, si puede ser, pasa de mí esta copa. Le dijo al Padre. Pero finalmente dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Qué, qué difícil que habrá sido ese momento para Cristo, ¿no? Y sin embargo lo aceptó, con el, con el poder del Espíritu Santo. Era su pasión y había venido para esto. Sin embargo, él también, en ese momento, es como que quiso, no quiso enfrentar tamaña, tamaña situación, ¿no? Ahora, pero Dios es justo y nos da siempre consuelo y paz. A nosotros, ¿por qué? Porque precisamente para eso sufrió Jesús, para que podamos tener paz y consuelo. Él es fiel y podemos descansar en su brazo. Él nos va a dar la fuerza para toda situación que tengamos que atravesar, ¿no? Y de alguna manera, en las pruebas se evidencia la espiritualidad o la carnalidad nuestra, ¿no? Y la vida es una transformación, la vida espiritual es una transformación hacia lo espiritual. Por eso yo siempre le pido a Dios que me revele su presencia, su gracia, que me revele más del mundo espiritual. Nos falta mucho todavía crecer en esto de lo espiritual, ¿no? Pero justamente lo que decía yo antes, en el versículo 25, Moisés pidió ayuda al Señor. No reclamó, no decretó, sino clamó. En el momento de la prueba, clamó. Clamó a Dios y Dios respondió. Y cuando tenemos alguna dificultad, tenemos que clamar a Dios, ¿no? En Lucas 18:7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman de día y de noche? Se tardará en responderles. Ese es nuestro Dios, ¿no? Ese es nuestro Dios. Y él, nuestro Dios, dio todo de sí para que lo pudiéramos seguir, para que pudiéramos hacer su voluntad. Y se dio sobre todo a sí mismo, ¿no? En Mateo 27:50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con gran voz, dio el Espíritu. O sea, dio toda su vida, todo su sangre, todo su ser, para que nosotros seamos liberados del pecado y la maldad, ¿no? Y para encontrar en él la paz y la justicia, ¿no? Y hacernos verdaderamente libres, para que no nos esclavice el pecado. Los engaños, y yo diría más que el pecado, los engaños de este mundo, ¿no? Que muchas veces el engaño consiste en hacer como un vuelo lo que es malo, ¿no? O sea, nos quieren mostrar, es como que nos quieren vender una mentira, ¿no? Para que caigamos en eso, ¿no? Pero finalmente, como es una mentira, al final uno termina descubriendo amargamente, me van a engañar, ¿no? Las, los, de alguna manera las mentiras que nos quiere vender esta sociedad, ¿no? Este, los valores. Entonces, fundamentalmente es lo que
nos vende es valores que muchas veces no nos enriquecen, sino que muchas veces nos destruyen. Eh, eh, y en Romanos 8:15, Pablo nos dice, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, de hijos, por el cual clamamos Abba Padre, ¿eh? Para no caer justamente en servidumbre, sino en libertad, ¿eh? El Señor es un Dios de paz y de libertad, ¿eh? Y en Gálatas 4:6 nos dice Pablo, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual se llama Abba Padre. El que nos va a transformar, el que nos va a dar realmente la fuerza para hacer su voluntad es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Nunca tenemos que perder de vista que tenemos en nosotros lo más importante. Donde estemos, a cualquier hora, las 24 horas del día, por 7 días de la semana, está Él con nosotros, el Espíritu Santo. Somos sus hijos, ¿eh? Entonces, en Él vamos a encontrar la verdad y la vida. La verdad. Y ese mismo espíritu va a buscar, nos ayuda a buscar la verdad sencillamente, sin hacer filosofías extrañas, hablando claramente, humildemente y sencillamente, porque además hay un detalle muy interesante. Jesús siendo tan poderoso, tan glorioso, eh, yo diría tan importante, porque Jesús es el que creó todas las cosas, era un hombre humilde. A veces a mí me cuesta hasta entenderlo. Me dice, pero realmente era humilde. Sí, era muy humilde. Al punto que murió en la cruz. Casi rodeado de dos ladrones. Murió rodeado de dos ladrones. Era muy humilde. Y hay que ser más que humilde para no solamente para soportar todo el flagelo que le hicieron, sino además morir al lado de dos ladrones. Un hombre tan importante, tan trascendente. Y además era este, muy sencillo, un hombre muy directo, muy claro. Él hablaba de una forma muy directa, muy clara. Bueno, ese era el propósito de Dios, pero además Dios cargó en él lo peor de todo. Muchas veces creemos que fue el dolor, la cruz, la sangre derramada. Eso fue una pequeña parte. El peor sufrimiento de Cristo fue el pecado de la humanidad, que a mí muchas veces me cuesta entenderlo, porque yo digo, pero como el pecado de una humanidad que además sigue pecando, y no con ver lo que está pasando en Gaza, por ejemplo, ahora, qué terrible, ¿no? Qué terrible. Esos son pecados que cargó Cristo en la cruz. Y lo que vendrá, no sé qué vendrá, también lo cargó en la cruz. Eso fue lo más terrible para Cristo y no es comprensible nuestra mente humana. Es algo espiritual que solamente Dios, en su poder y potestad, puede comprender. Nosotros no lo podemos. Pero creemos firmemente que Él cargó el pecado de todos nosotros. Eso fue lo más terrible que hizo. Y es lo que más tenemos que agradecer, ¿no? Eh, entonces, tenemos en quién confiar. Tenemos en quién confiar y en quién abrir nuestro corazón y poner tal cual somos, ¿no? A Dios no lo vamos a engañar, porque Él nos conoce. Aún dice que antes de hablar, ya sabe lo que vamos a decir. Yo sé cómo hace. Pero ¿cómo lo vamos a engañar a Dios? Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Así que no es imposible engañarlo a Dios, pero tenemos que ser sencillos.
no rebuscado. La verdad que tenemos a la vista. No vamos a pretender entender la verdad de Dios, lo que es Dios en sí mismo, en su poder, su plenipotencia. Nos podemos quedar asombrados, maravillados, podemos darle gloria. Pero realmente no se trata de eso, se trata de ser humildes y sencillos, ¿no? Eh, Justamente acá, acá dice, eh, en el Salmo 34:6 dice, este pobre clamó y lo libró a todos sus ángeles, ¿no? Y en el Salmo 42:1 dice, como el siervo brama por la corriente de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, ¿no? Eso es lo que debemos hacer cuando estamos en dificultades, en problemas. Tenemos que clamar a Dios. Él sabe mejor que nosotros lo que necesitamos, ¿no? Y en Jeremías 33:3, que yo les comentaba al principio, dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿no? Clamar, clamar a Dios. En el Salmo 3, 4 en el Salmo 3:4 dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo, Selah. ¿Saben qué quiere decir eso de Selah? Cuando está al final de un versículo. ¿no? Bueno, justamente yo estuve averiguando porque me interesaba. Selah quiere decir meditarlo. Es como una frase donde después de leer el versículo tenemos que meditar, imbuirnos en esa palabra. Porque es para meditarlo, ¿no? Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Y les puedo asegurar que esa es la experiencia de todo cristiano. En algún momento todos pasamos por dificultades y en algún momento todos hemos clamado a Dios y Dios a todos nos responde. Porque hay una cosa fundamental. Dios siempre contesta las oraciones de los santos. Siempre. Siempre las contesta, ¿no? ¿Usted, Fernando, ha tenido alguna experiencia de ese tipo? Bueno, yo me quedaría con esto que habíamos leído en el Éxodo, ¿no es cierto? Primero lo que usted nos dijo, que el pueblo le fue a protestar a Moisés y no a Dios. No pedía a ¿Sí? Dios, no clamó a Dios. Claro. Y después Moisés invocó al Señor y el Señor le indicó un árbol, allí le puso un trozo y bueno, lo puso en el agua y volvió dulce. Y luego dijo, si escuchas realmente la voz del Señor, tu Dios, practicarás lo que es recto a sus ojos, si prestas atención a sus mandamientos y observas todos sus preceptos, no te infligirá ninguna enfermedad que envío contra Egipto, porque yo el Señor soy el que da la salud. Amén. Bueno, destacar lo primero, que el pueblo fue contra Moisés, no contra Dios. ¿Sí? Claro, Y después le dijo al pueblo cómo debe actuar, cumpliendo sus claro. mandamientos. Ahora, la pregunta era, ¿alguna dificultad ha tenido alguna vez que usted ha clamado a Dios y Dios le ha respondido? Yo creo que si nosotros nos fijamos, todo el tiempo actúa Dios en nuestras vidas. Hoy a la mañana, caminando acá cerquita, cayó como un plástico. Y si me lo parte en la cabeza, me hace una lesión y me pasó a milímetros. Y bueno, creo Cree que que Dios ahí estuvo actúa, en mano de Dios. claro.
O Siempre. sea, Bueno, yo le digo, gracias Dios mío, pasó a 1 milímetro. nos No demos sé, cuenta que o era no, un él está. plástico que se había caído de algún lugar. Claro. Bueno, como eso todo, ¿no es cierto? Eh, creo que todos tenemos la conciencia que Dios nos acompaña y cómo actúa en nuestra vida. Es verdad también que muchas veces lo vivimos de una forma automática, ¿sí? Pero bueno, tiene que ser un agradecimiento continuo. Sí, sí, tenemos que estar agradecidos, además por su misericordia, ¿no? Por el sacrificio de Cristo y su misericordia para nuestra vida, porque muchas veces nosotros no hacemos lo que Él quiere de nosotros, ¿no? Por eso, en fin, a veces cometemos errores, nos equivocamos, pero el Señor es como el sol, ¿no? Como dicen, ayer se acuerda que era el día de la primavera. Yo le mandaba a todos su cartel y decía feliz primavera y abajo ponía feliz primavera para todos hermanos, el sol siempre está, estaba detrás de las nubes el sol ayer. Y Dios está siempre a pesar de que no lo vemos. Y a mí, por lo menos en lo largo de mi experiencia, cuando por algún motivo el Señor me ha quebrantado y me ha hecho pasar momentos difíciles, también, después de un tiempo de quebrantamiento y de pasar las dificultades, me ha vuelto a colocar en situaciones buenas, como lo que habíamos leído antes, que después de estar en el desierto sin agua, pudieron endulzar un poco o suavizar las aguas de Mara, pero después se encontraron con un verdadero oasis con palmeras, con toda una serie de manantiales de agua. O sea, un poco eso también en mi vida ha pasado, que después de pasar dificultades he podido encontrar el oasis de la vida, ¿no? Y a vos, Juan Carlos, ¿te pasó eso de pasar dificultades y volver a estar bien? Yo he recurrido muchas veces a la intervención, a la mediación de la Santísima Virgen, en muchísimas ocasiones. Eh, Cuando tuve dificultades con mi hijo, incluso hice varias peregrinaciones a Luján. Y Con tu cuando, hijo, ¿cómo? con tu hijo varón, ¿tenés un hijo varón? Yo tengo un hijo varón y en los momentos, Y digamos, cinco mujeres. Y sí, cinco, en los momentos de la adolescencia hubo situaciones difíciles en su desarrollo, en su relación con nosotros, y yo hice varias peregrinaciones a Luján pidiéndole a la Virgen ayuda. Eh, Eso y muchas cosas más, ¿no? Muchas veces, muchas oraciones, muchos pedidos. También respecto de mis hijas. Siempre que tuve dificultades, pedí la ayuda, la intervención de la Virgen y siempre he sentido que he sido escuchado y he recibido ayuda. Sí, y este, clamaste a Dios también en ese momento, me imagino. sí, sí, es un pedido a Dios a través de la Virgen, pidiendo que ella esté, digamos, acompañando el pedido, acompañando este, Sí, porque la obra la hace el Señor, eso es la clave. La obra, sí, la obra la hace el Señor, sí. La obra redentora la hizo Jesús con el sí de María, que aceptó recibirlo como hijo y criarlo. Eh, Obviamente, el fin último es Dios, indudablemente. indudablemente, El para camino, Dios, el camino para Dios es Jesucristo. Ahora bien, Dios se valió del sí de una mujer para hacerse hombre. y Necesitaba, sí, necesitaba este,
el sí de María, necesitaba esa aceptación, decir, Siempre hay una parte humana que es importante en la vida. Y nuestra humanidad también es importante. Y qué bien. ¿Y tu hijo bueno, cambió? la creación que no es una obra ya terminada y concluida, sino que está en desarrollo. ¿Por qué está en desarrollo? Porque, bueno, siguen naciendo seres humanos, ¿eh? Sigue produciéndose la obra redentora. Y esos nacimientos de los seres humanos también requieren de la colaboración humana. Obviamente que la vida la, la da Dios, la crea Dios, pero se vale de, del, digamos, de la colaboración del ser humano para que vengan seres al mundo. Sí. Y decime, ¿tu hijo qué tal? ¿Se encaminó? Está, ¿cambió? Mi hijo es una maravilla. Qué bien. Eh, eh, Pero me me imagino produce, que es normal que los chicos a cierta edad se pongan un poco rebeldes, ¿no? Es normal. sí, lo que pasa que en él fue muy brusco la El situación, cambio. que duró muchos años, sí. Es más, él llegó un momento en que se alejó totalmente de la familia, siendo mayor de edad, se fue a Europa, cortó los vínculos, no se comunicaba casi con nosotros, y muy fríamente con las hermanas. Este, Él alcanzó una situación en la que es como que su familia de origen ya no existía más. Y, Mm, y bueno, y luego hizo el camino de regreso. Y como entonces, hijo pródigo. claro, claro. Y entonces, este, eso que él rechazaba, cuestionaba cuando supo más de la vida y perdió todo lo que la familia podía brindarle, cuando hace el camino de regreso, empieza a ver la familia con otros ojos, los defectos de la familia con otros ojos y las virtudes de la familia también con otros ojos. Y hoy, hoy yo diría que es el, el número uno de la familia. Qué bien. Bueno, pero eso es también el engaño de este mundo. Este mundo se encarga de vendernos especies de eh, espejitos por oro, ¿no? Digamos, nos vende espejitos que parecen oro, pero son espejitos y nos engañan. La gente que cae en eso después se extravía completamente, ¿no? Claro, Eso ya claro. sabemos que hay toda una civilización que inclusive yo creo que hasta filosóficamente quieren destruir la familia, ¿no? Que la Sí, familia no les importa nada y sí, que la quieren destruir. Entonces, bueno, como cristianos tenemos que defender a la familia, y si lo consideramos siervo de Jesús y hijo de Cristo, tenemos que cuidar la familia, ¿no? claro. Hay gente que no le importa nada de nada. Bueno, bueno, me alegro mucho y te felicito por la paciencia. Pero ahí tú tienes ya un ejemplo de momentos difíciles, ¿no? De dificultades y problemas, ¿no? Pero pudiste Claro. andar en medio de todas sus dificultades y ver la respuesta de Dios, porque no te soltaste de la mano de Dios y vos y tu señora siguieron buscando en el Señor la solución del problema, ¿no? Sí, Eh, fueron muchas cosas. Además, ponerlo en las intenciones de las misas, ¿no? Cuando comenzaba la misa y el sacerdote lee por supuesto, sí, sí. en qué se Yo, ofrecía, creo que en la aparecía. iglesia, en la oración del justo puede mucho, dice la palabra, ¿no? Así que Y es muy claro. importante. Bueno, justamente, y acá en el, yo decía el Salmo 3:4, con mi voz clamé Perdón, a perdón, Jehová. me olvidé una cosa que es bueno mencionarlo. Sí, Yo en aquel entonces, además, cuando existía la guía de papel de la famosa Entel, busqué congregaciones religiosas de mujeres y llamé como a 10 y pidiendo oración por mi hijo.
y en dos eh, se interesaron, digamos, más que las otras, y quedó como un vínculo, cada tanto llamaba. Y me pregunta, ¿y cómo anda Francisco? Este, Mujeres a las que nunca conocí físicamente, ni siquiera, era época que no estaba el celular, no había, ¿no? Solamente fueron comunicaciones telefónicas, y bueno, y se estableció ese vínculo. Así que Qué también, bellísimo. también usé de intercesores en la oración a monjas. ¿Eh? Bien, Obviamente que el que produce todo es Dios, pero no desvaloricemos la intermediación. No no, la no, desvaloricemos porque el mismo Jesucristo le dio un alto rango a la intermediación, porque él mismo forma una iglesia para que su mensaje llegue. O sea, él mismo constituye a los apóstoles, constituye a la iglesia para continuar su obra salvadora. Entonces decimos, sí, Jesucristo salva, sí, pero se vale también de hombres que lleven no, la palabra, de hombres que prediquen, de sacerdotes. ¿eh? También se vale de sus sacerdotes, de sus amén, ministros. amén. Che, te felicito por la fe, por la constancia, ¿no? Y la paciencia que tuviste de tener, porque la verdad que a veces uno puede llegar a un momento que dice, esto no tiene arreglo, y que se arregle, ¿no? Pero vos no, Hoy, hoy desde el humano, tuviste, mi hijo es una maravilla de madurez, de equilibrio. Todavía no ha regresado a la fe, ¿no? Este, en lo cual, el hecho de que tenga una conducta tan madura, tan centrada, pero bueno, tiempo al era, tiempo, habrá un momento para la fe. Y hoy el vínculo que tengo con él, la verdad que es inimaginable, es maravilloso. qué bueno, va a llegar, porque vos sos un hombre de fe. Al final va a Sí, llegar. claro, claro, sí. La verdad que ahora, viste, ahora aflojé, ahora tendría que rezar más para que él vuelva a la fe Y también, ¿no? tendrías que hablar con él de la fe, Sí, no, hemos hablado, hemos hablado. Sí, sí, ¿no? no, hemos Pero hablado. distinto. Pero, bueno, él está en una postura en la cual estuve yo también, así que yo lo comprendo Porque perfectamente. la fe a veces no es una cuestión de postura, también es una cuestión de, bueno, si, si se decide que él también clame a Dios y le pida, si es verdad, que se revele en su vida. No te olvides que Dios puede hacer cosas inimaginables. Por eso, Seguro, claro, claro, sí, cuando seguro, convierte a seguro, Pablo, Pablo seguro. era enemigo acérrimo a muerte de los cristianos. Mandaba Pero a mira, los yo, cristianos. Lo yo, yo veo, convirtió, yo veo convirtió la a... paradoja, yo veo la paradoja de una hija que, digamos, está eh, muy en lo fáctico, muy comprometida con lo eclesial, incluso está en un grupo que se reúnen en la iglesia. Ahora va a ser madrina de confirmación del hijo de una amiga, o sea, está muy involucrada con lo religioso. Y sin embargo hay ciertas cosas que no las ve con la claridad, temas humanos, temas de familia, no los ve con la claridad con las que lo ve mi hijo, ¿no? Porque eh, existe oficio para ciertas cosas. ¿eh? Vos, por mucho que sepas de la Biblia, si tenés que hacer un cuchillo, tenés que ir a un herrero, ¿no? El que sabe. No, Por no, mucho que, sí, por supuesto. lo mismo con la medicina, ¿no? Necesita un médico, un médico. Y hay cosas, digamos, de lo que es la vida humana donde yo veo una madurez especial en este hijo varón, ¿no? Bueno, tal vez por lo que padeció, por lo que sufrió, Claro, claro. eso Sí, le el enseñó. dolor es lo que más enseña. Eso lo dice la Biblia. No Que, sé, yo no me gustan los absolutismos, ¿no? El absolutismo dejárselo a Dios. no, pero, no, bueno, Pero pero no, está bien. Sí, parte no. del dolor No, puede es que el dolor enseña mucho. Pero la misma Biblia sí, dice, caminé no sé cuántos que sea kilómetros lo que por... más enseña, puede ser, puede no ser, según también quien lo reciba. Hay gente que está preparada para recibirlo y otros que se termina autodestruyendo. Muchos que
No, no, desde luego, está la actitud, pero el dolor tiene un significado cristiano. El dolor en las manos de Cristo, en la guía del Espíritu Santo puede enseñar, Sí, en la cruz pero de Cristo, en la cruz de Cristo. en la cruz de Cristo. Pero no Claro. todos están en el mismo nivel espiritual, ni todos están en la misma, en el mismo nivel espiritual. No todos son como era Jesús, ¿no? Bueno, No, no, obviamente. entonces en el Salmo, yo te quería comentar que en el Salmo 55, 1 y 2 dice, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Justamente, ya desde el Antiguo Testamento se está orando a Dios y pidiendo y suplicando. Todos los salmos en buena medida son súplicas a Dios y pedidos a Dios. Está atento y respóndeme, clamo en mi oración y me conmuevo, ¿no? Hay oraciones a Dios, justamente, toda la Biblia. En Isaías 65, 24 dice, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún habla, yo habré oído. O sea que antes de terminar la frase ya sabe, ¿no? Cómo va, qué es lo que uno va a decir, ¿no? Y bueno, este agua dulce, que es el árbol que entra en Mara, es la intervención sobrenatural del Espíritu Santo, como decíamos, ¿no? Pero es el agua dulce que tiene que intervenir en nuestra vida en medio de las dificultades, ¿no? En 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y santidad, en la justicia y la santidad de la verdad. Y por cuya herida fuiste sanados. ¿Eh? Sí. Bueno, Alejandro, estamos un poquito con el tiempo, nada, para y no. ya termino un Sí, poquito más y termino. En sí, la prueba sale carácter, ¿no? En Mateo 22, 37 a 40, por el Espíritu Santo hacer morir las obras de la carne, ¿no? En Juan 14, 23, haremos morada con Él. Tenemos que depender de Él todos los días, estemos con el Señor y no lo sustituyamos. Todos somos de gran valor para Dios. Dios nos ama y nos va a usar donde estemos. ¿Eh? Él nos ama y nos va a usar. Él nos da el Espíritu Santo a los que obedecen. Y acá hay un tema cortito pero muy importante. No es legalista. No es legalista. Andar en el Espíritu Santo por la ley de Moisés, ¿no? Que fue dada por Moisés. Pero si nos atuviéramos nada más que a la ley no alcanza solamente. La gracia y la verdad vienen por Jesús, ¿no? Porque de alguna manera, si bien Jesús dijo, no vengo a abrogar la ley, sino a cumplir. El único hombre que cumplió la ley fue él, ¿no? Porque la ley es de Dios y edifica al hombre. Pero la gracia y la verdad vienen con Jesucristo. Ahora, esta es una definición que quería comentar con ustedes. ¿Qué entienden por la gracia y la verdad? Yo pienso la gracia es el favor inmerecido. El favor inmerecido que nos hace Dios a cada uno de nosotros, por su perdón en la cruz, por su amor a pesar de nuestros errores, nuestras faltas. ¿Eh? Pero la verdad sin gracia es legalismo. Es tratar de ser legalmente bueno, pero sin un corazón comprometido, sin un corazón de amor hacia Dios. Yo creo que lo más importante para Dios es que lo amemos. Y tratemos de hacer lo que Él desea por amor a Él. ¿Eh? Que nos tiene que iluminar, obviamente, el Espíritu Santo para poder vivir plenamente ese amor, ¿no? Y la gracia
La verdad sin gracia también puede herir al que la recibe. Por eso cuando nosotros hablamos, tenemos que hacerlo con verdad y con gracia. Pero también acá hay una cosa importante, verdad sencilla, no una verdad filosófica, porque hay algunos que empiezan a hablar de verdad y terminan mareando, no saben ni qué verdad ni qué mentira. No, verdad, verdad, mentira, mentira, y que Dios nos ilumine si no lo tenemos claro, pero Dios, no tenemos nada que ocultarle, como decía antes, a Dios, entonces tenemos que ser liso y llano, sencillo. Aún en nuestra debilidad y aún en nuestra falencia tenemos que ser sencillos con Dios, ¿no? Y bueno, y Dios nos va a revelar muchas cosas. Hay muchos dones en la revelación de Dios, que Dios cuando hace falta, pidámosle que nos revele para poder andar en su camino, ¿no? Y después de la sequía nos vamos a encontrar con Él, como pasó en el desierto, ¿no? Dios quiere que seamos de bendición para otros. Jesucristo es mi fuente de bendición para otros y se encuentra con Él porque está en mí. O sea que cuando estoy con otros, tienen que encontrarme, no a mí, sino a Jesús. Eso es lo más difícil tal vez, ¿no? Muchas veces estamos nosotros en el medio. Tenemos que tratar de que lo vean a Él. Entonces, en Juan 37 al 39 dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir lo que dicen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero estos ríos de agua viva van a estar a través del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, también dice clarito en el Salmo 91.1, que yo lo digo en forma de broma, es el Salmo el 911, ¿no? Pero cuando uno tiene que llamar a la poesía, marca el 911, para mí es el 91.1, porque dice, el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea que Dios siempre nos va a cubrir. Y finalmente, para terminar, en Isaías 41:17 dice, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua, y yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. Y en el 18 dice, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto tanques de aguas y manantiales de agua en tierra seca. O sea, Dios, de Él son todas las fuentes de agua, de Él son todos los bienes de nuestra vida. Confiemos en que Él nos va a ir mostrando su gracia y su poder en nuestra vida. Y Él nos quiere sanar, sanar hoy. ¿Eh? Bueno, esta es la palabra, da para mucho más. Yo sé que es muy corta, pero es la palabra que traje para hoy. En medio de las dificultades, pongamos toda nuestra fe y esperanza en Dios y en su amor, en su amor. El amor es el vínculo fundamental que nos une con Dios y que puede transformar todas las cosas. ¿Eh? Y el amor al prójimo, ¿no? Como dice el segundo mandamiento, que eso es lo fundamental. Bueno, muy bien. Bueno, gracias por la atención. Y Juan Carlos, ¿querés hacer el cierre? ¿Quieren comentar algo antes, Fernando? No, no, muy completo. No. Gracias, Alejandro. No, al contrario. Juan Carlos, ¿querés comentar algo? Sí, no, no, no. Bueno, Eh, entonces haz el cierre que te escuchamos con gusto. sí, yo voy a leer la bendición de San Francisco de Asís, se llama, bendición de San Francisco de Asís, y que dice así, el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su faz y tenga misericordia de ti, vuelva a ti su rostro y te conceda la paz. El Señor te bendiga
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y justamente te agradezco la oración, Juan Carlos, y yo pediría hacerla extensiva a todo el mundo que en este momento está en conflictos de guerra que incluso pueden acabar con la humanidad. Que oremos todos por la paz, que seamos conscientes de la importancia. Yo oro todos los días por la paz, 2 o 3 veces por día, por la paz entre Rusia y Ucrania, por la paz en Gaza, porque dejen de matar gazaríes, gente pobre, inocente, que no tiene ni armas, abuelos, chicos, matan a todos por igual. Es una verdadera carnicería. Les ruego que oremos por la paz. También oro mucho por el cambio climático, por el tráfico de drogas y de personas, ¿no? Justamente hoy salió la noticia que hubo 3 chicas que desaparecieron, ¿vieron? Sí, Oremos por el tráfico de personas que es algo terrible, ¿no? Y que no es solamente acá, es mundial, ¿eh? Las mafias estas son terribles. Bueno, que todo sea para la gloria del Señor y gracias por la atención de todos. Que tengan una buena semana y bueno, que disfrute su cumpleaños, Fernando. Bueno, Chao. chao. Feliz Pablo, cumple, feliz cumple. Alejandro, y bueno, muchas gracias a todos. Y saludos a todos gracias, y Dios nos bendiga a todos. gracias. Adiós. Buenas noches. Chao, Buenas chao. noches.